La reencarnación es la creencia de que la esencia individual de las personas empieza una nueva vida en un cuerpo o forma física diferente luego de la muerte biológica. Esta creencia ha estado presente desde la antigüedad en la mayoría de las religiones orientales como el hinduismo, el budismo y el taoísmo, así como también en algunas religiones africanas y tribales de América y Oceanía. E independientemente de las religiones que lo predican, diversos investigadores paranormales han estudiado casos de posible reencarnación en los que algunas personas afirman tener evidencias de lo anterior mencionado. Las siguientes historias no han sido sometidas a escrutinio científico y no todas las anécdotas han sido verificadas, pero presentan evidencia inexplicable capaz de hacer dudar hasta a algunos de los más escépticos. Estas son 10 posibles evidencias físicas de la existencia de la reencarnación. Número 10. En algunas partes de Asia, la tradición dicta que cuando una persona fallece, los parientes tienen que marcar su cuerpo con hollín, con la esperanza de que el alma del difunto reencarne dentro de la misma familia. Se dice que la marca de carbón se convierte tanto en una marca de nacimiento como en evidencia de que la reencarnación se ha llevado a cabo. En el 2012, el profesor y psiquiatra de la Universidad de Virginia, Jim Tucker, y Georgian Keel, profesor emérito y psicólogo de la Universidad de Tasmania en Hobart, presentaron un artículo para The Journal of Scientific Exploration, una revista dedicada a la ciencia marginal, desde la medicina alternativa hasta los ovnis. Su estudio detallaba casos de familias con niños que nacieron con marcas correspondientes a sus parientes fallecidos. En uno de esos casos se observó que un niño de Myanmar tenía una marca de nacimiento en su brazo izquierdo, en el mismo lugar donde había sido marcado el cuerpo de su abuelo, quien había fallecido 11 meses antes del nacimiento del niño. Muchas personas, incluidos familiares, estuvieron presentes cuando un vecino de la familia marcó al abuelo con carbón de la parte inferior de una olla, por lo que identificaron de inmediato la marca del niño. Y eso no lo era todo. Con poco más de 2 años, el pequeño ya se refería a su abuela y a su madre con nombres que nadie más conocía y que únicamente habían sido utilizados por el ahora difunto abuelo. La madre del pequeño aseguró que cuando estaba embarazada soñó en repetidas ocasiones con su padre, quien siempre le decía que quería vivir con ella. La marca de nacimiento y los nombres que el niño utiliza para referirse a sus seres queridos hacen pensar a la familia que el sueño se hizo realidad. Número 9. Ian Stevenson era un profesor de psiquiatría de la Universidad de Virginia cuyos estudios se enfocaban en la reencarnación. En 1993 publicó un artículo en el Journal of Scientific Exploration en el que hablaba de las marcas y defectos de nacimiento aparentemente vinculados a recuerdos de vidas pasadas. Según sus hallazgos, se cree que la mayoría de los defectos de nacimiento se deben a causas desconocidas. En uno de sus casos de estudio, un niño en Turquía recordaba inexplicablemente la vida de un hombre muerto por un disparo de escopeta. El niño en cuestión había nacido con microtia unilateral derecha y microsomía hemifacial, es decir, que su oreja derecha estaba mal formada y que el tejido del lado derecho de su cara en general estaba subdesarrollado. Sorprendentemente, entre los registros del hospital donde el niño había nacido, estaba el archivo de un hombre que había fallecido 6 días después de haber sufrido graves lesiones causadas por una explosión en el lado derecho de su cráneo. Después de haber estudiado incontables casos como este y haber publicado múltiples artículos al respecto, Ian Stevenson aseguraba que algo increíble y aparentemente incomprensible ocurría en esas situaciones,
pues estaba seguro de que no todos podían estar mintiendo, y que era innegable que había algo más allá de lo que somos capaces de comprender. Número 8. A pesar de ser un psiquiatra de formación clásica y haber practicado su profesión de la manera habitual durante muchos años, Brian Weiss, presidente del Departamento de Psiquiatría del Centro Médico Mount Sinai en Miami, es hoy en día líder en terapia de regresión a vidas pasadas y afirma haber sido testigo de varios casos de regresión que marcaron sus creencias y su vida en general. En su libro Los mensajes de los sabios, el Dr. Weiss cuenta la historia de una paciente de nombre Diane, quien trabajaba como jefa de enfermería en la sala de urgencias de un centro médico. Durante una sesión de regresión a vidas pasadas, Weiss afirma que Diane experimentó la vida de una joven colona en Norteamérica durante los primeros años del conflicto con los nativos americanos. La mujer decía estarse escondiendo de un grupo de enemigos junto con su pequeño hijo mientras su esposo se encontraba ausente. Además, relataba que el bebé tenía una marca de nacimiento en forma de media luna o de espada curva debajo de su hombro derecho. Mientras se escondían, el pequeño niño, que no entendía la situación, comenzó a llorar. Temiendo por sus vidas y en un esfuerzo por calmarlo, la mujer le tapó la boca y terminó asfixiándolo. Meses después de la experiencia de regresión, Diane se sintió atraída por un paciente que había sido ingresado por ataques de asma, el cual, sorprendentemente, confirmó haber sentido también una especie de conexión o familiaridad instantánea con Diane. Poco tiempo después, Diane quedó en shock al notar que el paciente tenía una marca de nacimiento en forma de media luna en el mismo lugar donde lo tenía el hijo de la joven colona. El Dr. Weiss afirmó que no era la primera vez que los recuerdos de vidas anteriores de un paciente con asma implicaban muerte por asfixia. Diane terminó casándose con el hombre que al parecer pudo haber sido su hijo en una vida anterior. Número 7. El profesor de psiquiatría Ian Stevenson investigó también numerosos casos del fenómeno paranormal conocido como xenoglosia, el cual corresponde a la habilidad de hablar y escribir en distintos idiomas sin haberlos aprendido previamente. Entre sus múltiples casos de estudio, Stevenson investigó a una mujer estadounidense de 37 años a la que se refería como T.E. T.E. nació y se crió en Filadelfia, hija de padres inmigrantes que en casa le hablaban en inglés, polaco, yiddish y ruso, además de haber aprendido el idioma francés en la escuela. Sin embargo, ya de adulta, la mujer acudió a 8 sesiones de hipnosis de regresión a vidas pasadas, posteriores a las cuales T.E. se convirtió en Jensen Jacobi, un campesino sueco de edad adulta. A partir de entonces, la mujer comenzó a comunicarse en sueco, a pesar de que su única exposición a dicho idioma había sido un programa de televisión en el que esporádicamente se escuchaban algunas frases en el idioma en cuestión. La mujer, que durante las sesiones de hipnosis respondía al nombre de Jensen, entendía preguntas hechas en sueco y respondía en el mismo idioma, utilizando alrededor de 60 palabras diferentes a las que el entrevistador había utilizado, por lo que se descartaba una mera situación de imitación. El supuesto campesino también era capaz de responder preguntas en inglés con respuestas en inglés. El psiquiatra le hizo 2 pruebas de polígrafo a la mujer, un test de asociación de palabras y una prueba de aptitud lingüística, todas las cuales respondió en sueco y aprobó. El psiquiatra entonces se dio a la tarea de contactar a su esposo, familiares y conocidos y preguntarle sobre su aptitud o exposición a lenguas escandinavas. Todos estuvieron de acuerdo en que ella no tenía ninguna de las 2,
además de que en ninguna de las escuelas a las que T.E. había acudido enseñaban lenguas nórdicas. Dicho esto, cabe mencionar que la mujer no hablaba de manera fluida al convertirse en Jensen Jacobi, y la transcripción de las sesiones de hipnosis mostraban que el supuesto Jensen tenía un vocabulario limitado de apenas unas 100 palabras aproximadamente, y que rara vez formulaba oraciones completas. Más aún, nunca hubo oraciones complejas en sus respuestas, a pesar de que Jacobi era supuestamente un hombre adulto. El acento, sin embargo, fue elogiado por los consultores de Stevenson, pues parecía aquel de un hablante nativo. Algunos especialistas señalaron que el sueco que hablaba la mujer estaba mezclado con algo de noruego. Reencarnación o no, nadie ha podido explicar cómo o por qué es que se dan este tipo de fenómenos. Número 6. A los 6 años, Tranjit Singh vivía en la aldea de Alunamaina en la India. El niño afirmaba desde los 2 años que su nombre real era Satnam Singh y que había nacido en la aldea de Chakshla, en el distrito de Jalandhar, aproximadamente a 60 kilómetros de distancia de su actual hogar. Tranjit supuestamente recordaba que antes de perder la vida había sido un estudiante adolescente de unos 15 años y que el nombre de su padre era Jit Singh. El día de su fallecimiento, un hombre a bordo de una motoneta habría chocado contra Satnam, quien iba montado en una bicicleta, despojándole de la vida el 10 de septiembre de 1992. Tranjit afirmaba recordar que los libros que llevaba el día del accidente quedaron empapados en su sangre y que llevaba consigo 30 rupias en su billetera. El niño se mostraba tan insistente y su historia era tan descabellada pero tan detallada al mismo tiempo que su padre, Tranjit, decidió investigar. Una profesora en Jalandhar le comentó al señor Ranjit que un estudiante de nombre Satnam Singh en efecto había perdido la vida en un terrible accidente y que el padre de dicho niño se llamaba Jit Singh. Ranjit no tardó en contactar a la familia del fallecido estudiante, quienes de inmediato confirmaron los escalofriantes detalles de la muerte de su hijo. Tanto los libros empapados en sangre como las 30 rupias que cargaba aquel día. Cuando Tranjit y algunos miembros de la familia de Satnam se encontraron cara a cara, Tranjit fue capaz de identificar correctamente a Satnam en las fotografías familiares, siendo que ambas familias eran completos desconocidos los unos para los otros. El científico forense Bikram Raj Chauhan leyó sobre Tranjit en el periódico local y decidió investigar más a fondo. El forense tomó muestras de la escritura del difunto Satnam de un viejo cuaderno y la comparó con la de Tranjit. El resultado fue que a pesar de que Tranjit no estaba acostumbrado a escribir como lo estaba Satnam al ser estudiante, la letra era en extremo parecida, siendo casi idénticas. El Dr. Bikram compartió sus hallazgos con sus colegas, quienes también concluyeron que las muestras reflejaban una similitud casi espeluznante. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Déjamela saber en los comentarios y espera la segunda parte de este video. Te dejaré el link en la descripción. Recientemente subí un video sobre los 10 misterios más insólitos investigados por el FBI. Te invito a verlo y a suscribirte para no perderte mis videos semanales. El link a mis redes sociales, Instagram y Facebook, así como el link a mi canal secundario están en la descripción. Yo soy Mariana de Altermar y te espero en mi próximo video.